Nuestro tema es la familia bajo la lupa. Y nosotros pusimos acá un extintor y con una razón especial porque estos cilindros se suelen probar, se suelen examinar cada tantos años para ver si no tiene fisuras, si no tiene ciertas debilidades como cilindros. Entonces lo ponen bajo alta presión para ver si no explotan. Ahora, yo creo que nosotros en esta cuarentena, muchas familias están bajo la lupa, están bajo presión, están ahí justamente o en este tiempo se unieron mucho más como familia o muchas familias, como varios de ustedes como líderes de células saben, están sufriendo, están pasando malos momentos entre pareja, entre familiares. Entonces, la presión a través de esta pandemia que está sobre nuestras vidas, sobre la familia en sí, justamente está generando algo positivo o algo negativo. Se convierta en una bendición o aparentemente se está convirtiendo en una maldición. Entonces, por eso pusimos el tema la familia bajo la lupa. Y si nosotros miramos acá un poco, pusimos gobierno desde el orden. ¿Qué dice Regina? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este versículo está en Jeremías 1:10. Y realmente creo que en este tiempo la pandemia no es tanto el problema familiar. Hemos visto que tal vez antes hubo muchas cositas por trabajar en la familia, pero simplemente nosotros no nos dimos cuenta o nos escapamos a nuestro trabajo para no enfrentar ciertas situaciones, por ejemplo, en casa. Entonces yo creo que la familia está bajo la lupa porque si no hubo mucho orden antes, ahora se engrandeció el desorden. Si no hubo una buena comunicación antes, igual ahora engrandeció la mala comunicación o engrandeció un conflicto. Entonces, yo creo que este seminario es una oportunidad para ver bajo la lupa cómo está nuestro matrimonio, cómo está nuestra familia. Y si hay fisuras, yo creo que es la presión, pero para descubrir y no para sentirse mal, no para quedarse ahí, no, es justo para arrancar, para destruir ciertos hábitos. Nosotros en esta semana estuvimos hablando con una pareja que se van todo el día al trabajo, sale de las 6 de la mañana a las 7, 8 regresan a casa, limpian toda la casa, duermen 4 o 5 horas por noche. Entonces son hábitos que obvio en algún momento vamos a estar irritados porque nos falta dormir bien. Entonces, donde hubo tal vez en la familia mucha dificultad con liderazgo en la familia, donde los hijos tal vez no obedecieron muy bien, ahora va a ser mucho más, vemos mucho más problemas porque están todo el día en nuestra casa. Entonces, también el lado positivo, si nosotros no tuvimos problemas, pudimos sobrellevar esta pandemia, esta etapa en casa con los hijos, yo creo que en victoria. Bueno, hay promesa también para el otro lado. Si hay problemas, igual hay promesa para cada familia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrancar y tenemos que destruir lo que nosotros discernimos, lo que vemos que esto no va a funcionar. Porque el gobierno es desde un orden y no desde un desorden. Después tú vas a explicar un poco la diferencia, ¿no? Entonces, ¿pero para qué? Para luego poder plantar algo nuevo, lo que sí va a llevar frutos, algo diferente, lo que sí va a llevar a la familia a un orden, a una victoria en este tiempo. Adelante. Entonces, acá vemos varias palabras y vamos a ir pasando por cada partecita. Si nosotros miramos una construcción, siempre
trabajamos cuando vamos a construir una casa, siempre trabajamos según el plano que el arquitecto nos entregó. Entonces nadie empieza una casa con el techo, siempre empezamos con el fundamento y desde el fundamento poco a poco vamos a ir edificando la casa. Bueno, la misma situación es en nuestro matrimonio. Si nosotros hacemos todo al revés, empezamos con el techo, después una puerta, después una ventana, sin que hay un plan, sin que nosotros tenemos un norte como familia, es muy difícil que realmente vamos a salir victoriosos, vamos a estar viviendo conforme al plan de Dios. Entonces, si nosotros miramos el orden, Dios, ¿dónde colocó el ser humano? En Génesis 1 empieza que hubo un desorden en la tierra y vemos que Él trabajó 5 días para traer orden y como corona a la creación colocó el ser humano ahí. ¿En qué tipo de mundo? Un mundo de orden. Con otras palabras, Dios siempre bendice el orden. Dios nos ha creado como seres humanos para vivir en un orden. Y cuando nosotros hablamos de orden, no estamos hablando netamente de una casa bien ordenada. Los sillones en su lugar, los juguetes en su lugar, la cocina arreglada. No, hablamos de, como Regina estaba diciendo, hablamos de orden en nuestro tiempo, orden en nuestro tiempo de calidad, orden en nuestras finanzas que vamos a escuchar esta noche, orden en nuestra relación con nuestros hijos, que invertimos tiempo, orden. ¿Dónde están los chicos? ¿En qué sentido? Nosotros como pareja estamos en el primer plano, juntos, con Dios, por supuesto, entre los tres. Los hijos vienen después. ¿Qué vemos a veces en las familias? La mujer, los hijos y el varón viene después. O a veces el varón con los hijos o con sus hobbies, su deporte, y bueno, después viene la mujer, o su compañero, su colega, su trabajo, y después viene su esposa. No, Dios dice, no, no, no. Yo en primer lugar, y después tú y tu cónyuge, y después viene todo lo demás. Entonces, si nosotros no tenemos el orden donde empezamos, colocamos el fundamento que es Jesucristo en nuestras vidas, después nosotros como pareja estamos encima, y después viene nuestra familia y todas las demás prioridades, es ahí donde Dios dice, esta es una familia que está construyendo su edificio, que está construyendo su familia conforme al orden de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea hoy? Preguntarnos, ¿realmente estamos viviendo un orden en nuestras vidas o hay en cierta manera caos en nuestro alrededor? Y es interesante que la palabra de Dios tiene, o en el idioma original, el sinónimo a desorden es oscuridad y es desorden y ignorancia, estas 3 palabras. Ahora, la palabra luz, la palabra orden y la palabra conocimiento son sinónimos. Qué interesante que Jesús dijo, yo soy la luz. Él dijo, yo soy el orden, yo soy el conocimiento. Con otras palabras, después Jesús, ¿qué dijo? Ustedes son la luz. Nosotros, como pareja, como matrimonio, somos la luz en primer lugar en nuestra casa. Nosotros somos los que colocamos el orden en nuestras vidas, el orden en nuestros hijos, que nuestros hijos no están corriendo hasta las 11, 12 de la noche, sabiendo que a las 7:30, 8 ya entran al colegio, hoy día a través de Zoom, porque los chicos necesitan su hora de descanso. Que nosotros de vez en cuando comemos una hamburguesa, claro que sí, pero que hay un orden también en nuestra área alimenticia también. Es en todas partes que Dios dice, si yo quiero bendecirte, sí, como padre yo quiero bendecirte, pero es importante que vos vives en un orden para que te pueda bendecir. Entonces, si nosotros miramos a Jesucristo, Él entregó su vida por amor a nosotros, para que nosotros podamos estar conectados a Él y a través de Él a nuestro Padre Celestial. Juan 15, versículo 13 dice, nadie tiene un amor mayor que esto, que uno dé su vida por sus amigos. Ahora, acá Jesús habla de amigos. Yo creo que en primer lugar se trata de nosotros. ¿Estoy dispuesto como marido a dar mi vida por mi esposa? La esposa puede preguntarse, ¿estoy dispuesto a dar mi vida por mi esposo?
Porque primero de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Jesucristo nos dio el ejemplo. Él es el orden y Él dijo, yo voy a dar mi vida y lo voy a dar completo para que mis hijos, mi esposa, la iglesia, tenga vida y tenga abundancia. Entonces, si queremos llevarles a esta reflexión el día de hoy. Y esta reflexión no es para quedarnos en el análisis que, nosotros estamos como una familia desordenada. Hay muchas situaciones en este tiempo que capaz que tú reflexiones y dices, no, yo necesito cambiar esto. Y qué bueno es esta promesa, que cada mañana se renueva sus bondades. Entonces, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Entonces, nunca hay una situación como, ay no, ahora ya tiramos la toalla porque ya se acabó con mi familia, se acabó con mi matrimonio. No, ahí podemos alzar la toalla y no tiramos porque sabemos que su misericordia es nueva cada día. Entonces nosotros en esta tardecita queremos orar, queremos bendecirles a cada familia y declarando que el Espíritu Santo les va a llevar este análisis de qué tal está la iglesia, que es la familia, que somos nosotros. Y qué bien que en este tiempo yo creo la iglesia, la familia está bajo la lupa. Y si engrandece nuestros problemas, gloria a Dios porque podemos trabajar. Mientras tenemos vida, podemos correr a los brazos del Padre y Él nos va a ayudar. Padre, gracias porque tu misericordia es nueva cada día. Gracias por cada familia que se conectó hoy. Y declaro que tu Espíritu Santo les lleva a reflexionar sobre el estado familiar, el estado matrimonial, el estado en cada área de su vida. Gracias, Cristo, porque tú nos ofreces una vida en plenitud y te necesitamos, Espíritu Santo, para poder correr nuestra carrera como familia y también para disfrutar y descubrir tu plenitud. Gracias, Espíritu Santo, que tú traes revelaciones, que tú nos das fuerza, ánimo, y tú nos das creatividad para avanzar en medio de esta situación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Amén. en esa parte justamente queremos dejar el tema a Tina y a Raúl, porque realmente creo que un área donde muchas familias fueron afectadas es la parte financiera. Entonces yo sé que vamos a todos aprender tremendos principios financieros también. Así que adelante Raúl y Tina, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto acá compartir con todos. Nos sentimos tan en familia entre todos juntos. Es un placer y un privilegio poder compartir esta tarde con todos ustedes. Ya ven que somos los únicos pichi entre dos pastores, ¿verdad? Pero en fin, ya llegará nuestro tiempo, ¿verdad, pastores? La verdad es un privilegio. Nos sentimos honrados de poder participar de este presbiterio. Y este presbiterio tiene algo que yo creo que ninguno de las personas que están en el presbiterio tiene que dejar de lado, ¿verdad? Es un presbiterio orientado al matrimonio. Y ustedes saben que el matrimonio es el fundamento de que un país funcione bien o no funcione bien, ¿verdad? Tenemos ejemplos de otros países que han desechado el matrimonio y vemos cómo han entrado cayendo en decadencia moral, en decadencia de todos los tipos. Y nuestro presbiterio está enfocado al matrimonio y me encanta porque es ahí donde nosotros tenemos, como dijo Wilfried y Regina, tenemos que edificar nuestra casa. Ese debería ser uno de los cimientos, ¿verdad? Y nosotros vemos que el plan de Dios desde el comienzo siempre fue que una persona con sus individualidades, como ella trae, y con las individuales que yo traigo de mi casa, una vez que nos unamos, pasemos a ser realmente una sola carne, ¿verdad? Entonces, desde el Génesis, de demostrarnos de que ese es el plan perfecto.
el plan donde no tenemos ninguna duda de que en ese plan de ser una sola carne como matrimonio, nosotros vamos a funcionar bien. Es interesante porque dice la palabra que serán uno, no que se comportarán como uno o que pueden parecer como uno, si te parece, si no te parece, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Esto dice en Génesis 2:24. Ni siquiera es una sugerencia, es un mandato del Señor. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto se ve fantástico en el papel, ¿verdad? Nosotros leemos la palabra y vemos será una sola carne y nos llenamos la boca diciendo sí, amén, gloria a Dios, somos una sola carne. Pero inclusive cuando nos toca participar en una boda, le decimos y todo, sí, sí, cómo no, ¿verdad? Pero cuando se lleva a la práctica, cuando comienza el matrimonio, vemos que cada uno comienza a estirar para lo suyo. Yo eso le decía a los muchachos en nuestro curso de novio que cada uno se casa con una mochila. Yo no puedo del día que me casé olvidarme de que traigo 20, 25, 30 años, no sé la edad con que te casaste, y desechar eso inmediatamente y decir, no, yo ya soy uno con Tina. No, yo tengo una mochila detrás y a veces muy pesada, y Tina tiene una mochila detrás y es más pesada que la mía, ¿verdad? No. Entonces, pero nosotros tenemos que aprender a comenzar a despojarnos de esa mochila para que yo pueda hacer uno con ella, si no, no lo voy a conseguir, porque siempre lo que aprendí de casa, para mí va a ser lo verdadero, y lo real, y lo importante, y siempre lo que Tina aprendió en su casa, va a ser lo real, lo verdadero. Entonces, cuando a medida que nosotros vamos progresando en el matrimonio, y vamos aprendiendo a ir sacando los bultos que tiene la mochila, hasta que lo ideal sería que podamos llegar lo antes posible a ya no tener mochila, a armar nosotros dos una sola mochila. Entonces, ahí realmente podemos trabajar en una sola carne, ¿verdad? Si esto no ocurre, nosotros tenemos que saber que esto no va a ir a un buen puerto. Tarde o temprano, esas discusiones se van a ir aumentando, las peleas van a ir aumentando, yo tengo razón, vos tenés razón, no lo mío mejor, lo tuyo mejor, y lastimosamente, llega un momento que a una de las dos personas claudica de su postura. Y no claudica, normalmente lastimosamente ocurre en la mujer, no claudica porque se haya convencido de lo que el esposo dice, de que lo que el esposo dice tiene razón, sino que claudica porque dice, ya no vale la pena discutir. Hemos discutido tantos años sobre tal cosa, entonces la mujer, generalmente la mujer, termina haciendo lo que el varón dice, pero con una cuestión de cansancio, ¿verdad? Entonces, y la relación se tiende a terminar. Y ese no es el modelo de Dios. Él dice que nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. Dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, el ideal de Dios es que yo tengo mi postura, ella tiene su postura, la discutamos, nos pongamos de acuerdo y juntos saquemos ahora la postura Martínez Chamorro, que no era la mía ni era la suya, sino que era la de los dos ahora juntos. Pero no claudicando de lo que yo quiero hacer, porque como suele decir el pastor Gerardo siempre, ¿verdad? Los problemas que uno resuelve, no están metiendo bajo una alfombra, uno lo está resolviendo. Algún día, también suelen decir, no voy a decir el pastor Gerardo, sino la pastora Sara de Barreta, que la mujer no es histérica, es histórica, ¿verdad? Entonces, dentro de 40 años, tu señora te va a decir, yo te dije lo de esto, entonces tenemos que resolver el problema. Él nos dice también que cuando nos unimos en una sola carne, seguimos el plan de Dios, nadie puede romper esa relación. Dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. En Mateo 19:16 nos vuelve a decir que somos una sola carne. Y generalmente creemos que es muy espiritual eso, que es vivir en la casa, todo. Pero el tema financiero a veces creemos que no está indicado, que el tema financiero es solo de nosotros, es de nuestra carne. Pero no, el tema financiero es algo demasiado importante y entra en el mandato de Dios de ser una sola carne. Y este no es un problema actual, este es un problema que ya viene arrastrándose. Nosotros hacemos historia y si bien acá la gran mayoría son jóvenes, pero probablemente se acordarán de sus padres o sus abuelos, generaciones anteriores, el varón era el único que trabajaba en la casa. Entonces, como yo soy el que trabajo, yo soy el que traigo la plata, todo se tiene que hacer de acuerdo a lo que yo digo. Se tiene que gastar en lo que yo digo, se tiene que comprar en lo que yo digo. Y la mujer
era una mera ejecutadora de las cuestiones del hogar, ¿verdad? Entonces, él tenía la supremacía sobre la mujer por lo que él era, por lo que él era el aportante. Y había grandes discusiones del varón que decía, yo soy el que trae la plata acá se va a hacer lo que yo quiero. Bueno, hoy en día eso ha cambiado, pero no para bien, porque ahora la esposa también sale a trabajar afuera. Entonces ahora la esposa también tiene su dinero. Entonces ahora tenemos dos jefes, tenemos dos comandantes en jefe en la casa financiera. Yo que traigo mi plata y yo quiero hacer lo que yo quiero con mi plata, y ella que ahora trae su plata y hace lo que quiere con su plata. Entonces, antes la discusión era en un solo sentido, ahora la discusión es en los dos sentidos. Se hace lo que yo digo, entonces se gasta en esto, no se gasta en esta, con mi plata. Una frase que solemos escuchar frecuentemente, yo con mi dinero hago lo que quiero, vas a hacer lo que quieras con tu dinero. Yo gasto en esto, y hemos escuchado parejas en consejería frecuentemente que te dicen, no, lo que pasa es que yo pago toda la luz, el agua, el teléfono, y ella no paga nada. ¿Son una sola carne o no son una sola carne? Entonces, esas cuestiones que antes eran monopolar, ahora se volvieron bipolares. Discutimos de ambos lados por las mismas cosas. Nos ha tocado, ocuparíamos todo el seminario solamente contando testimonios que todos nosotros tenemos de pareja. Recuerdo una pareja que vino a los 4 días de casados. 4 días de casados y ya tenían problemas financieros porque él no estaba dispuesto a pagar una deuda que tenía ella. Y yo veía la cara de la mujer cada vez estaba más chiquitita, más, ¿verdad? Y no, porque ella le salió de garante a su papá hace no sé cuánta cantidad de años y ahora quiere que yo pague las deudas. Yo no voy a pagar la deuda. Y le decía, pero escuchame una cosa, vos no sabías la deuda que tenían. Sí, yo sabía. ¿Y qué creías? ¿Que el día que te casaba la deuda iba a volar? Ahora es tu deuda. No, no es mi deuda, es deuda de ella. No, es tu deuda. Se casaron en una sola carne. Bueno, habremos estado por lo menos 1 hora discutiendo y hasta que después le dije, date la vuelta, varón, y mira la cara de tu esposa. La esposa estaba desfigurada. Y le digo, ve la cara de tu esposa. ¿Qué te dice su cara? ¿Sabes qué dice su cara? Él no me quiere. Él no me va a proteger. Él está por su cuenta y yo estoy sola en esta situación. Ahí el varón se asustó. Y bueno, y felizmente al final él pudo comprender que la deuda era de los dos. El día que te casaste en la buena y en la mala. Si tu señora tiene una herencia, genial. Pero si tiene una deuda, y bueno, ¿verdad? Tuve otra pareja que después, a los 4 meses de casarse, él se enteró que ella tenía 4 inhibiciones judiciales. Y vino desesperado. Y bueno, él es con lo que te casaste, es la mochila que trajo ella, ¿verdad? Entonces, tenemos que dejar de manejarnos con eso, con su plata, mi plata. Y una cosa importante, Tina, voy a agregar antes de pasarte la palabra. Las parejas que se casan con hijos anteriores, ese es un temazo. Porque yo pago lo de mi hijo y vos no le das plata a mi hijo y vos priorizás el gasto en tu hijo, le compras champión a tu hijo, no le compras al mío. No, pero lo que pasa es que vos Y es increíble. Los hijos son también uno solo. Los hijos son uno solo. Una vez que yo me casé con todo lo que trajo y se casó con todo lo que trajo. Y la familia pasa a ser una sola familia. Entonces, esos son detalles que decía, recuerdo que nació una charla que yo decía que el manejarse separado financieramente es como tomar una pastillita de cianuro en el matrimonio todos los días. Tarde o temprano, tu matrimonio va a ser destruido. Por supuesto que la desobediencia a la palabra tiene siempre repercusiones, sea el ámbito que sea. Los que somos padres sabemos que cuando nuestros hijos están haciendo algo que no les conviene, que está mal, sabemos que eso le va a llevar a algo. Le decimos, desobediente y pasa lo que, o se cae o lo que sea, ¿verdad? Pero es la consecuencia de su desobediencia. Bueno, con el Señor pasa lo mismo. Él es nuestro papá. Él tiene planes de bien para nosotros, pero nosotros a veces no escuchamos su palabra, a veces no nos fijamos en lo que Él nos está mandando para cada área de nuestra vida. Es difícil imaginarse cómo una pareja que está totalmente separada en el ámbito financiero va a tener bendición, porque yo voy a estar orando por mis metas, porque yo me quiero ir de vacaciones al Brasil. Raúl va a estar orando por su meta, ponerle que él se quiera ir de vacaciones a Estados Unidos.
le estamos poniendo a Dios en una encrucijada. ¿A quién va a bendecir el Señor? ¿A quién va a bendecir? Cada uno por su lado, orando, poniendo sus prioridades por su lado. Te reí, Pastor Gerardo, pero yo me imagino, ¿verdad? Dos hijos de Dios, cada uno por su lado. ¿Qué es lo que le pasa a esto, verdad? Nosotros no tenemos que ponerle, vamos a decir, a Dios en ese lugar. Nosotros, para obtener todo lo que está en la palabra de Dios, todas esas bendiciones, tenemos que ser uno, pero de verdad. Dejarnos ya de las cosas tibias, como dice también la palabra, ni frío ni caliente, ¿verdad? No somos. Tenemos que ser calientes, no tibios, porque en esa unión de verdad, si arreglamos todo y nos sujetamos a la palabra, ahí vamos a obtener bendiciones sobreabundantes. Esa primera discusión que tuvimos sobre finanzas, si no la resolvemos, va a llegar a problemas mucho más graves. Yo le suelo decir a la gente, a veces pide consejería porque tiene una deuda. Y yo le digo a la gente, tu problema no es la deuda, tu problema es lo que te llevó a endeudarte. ¿Qué hay detrás en un conflicto matrimonial que te llevó a estar así tan desordenado? Ayer tuve, no sé si 2 o 3 consejerías financieras y en las 3 el patrón era exactamente lo mismo. Era un desacuerdo en el matrimonio sobre cómo manejar la plata. Él creía que había que manejar de tal manera, ella creía que había que manejar de tal manera, entonces se pasaban haciendo cada uno otro. Entonces tenemos que resolver. Otra de las cosas que vemos muy a menudo en consejería son las mujeres que están atrapadas en los matrimonios porque ellas no tienen libertad financiera. Normalmente cuando nos casamos, idílicamente le decimos a la esposa, mi amor, vos encargate de la casa y de los hijos, no vaya a estudiar, no vaya a capacitarte, yo nomás me voy a capacitar y después yo comienzo a ser el déspota financiero y después ya soy un hombre violento y ella está atrapada en eso y no puede salir del matrimonio, no porque no quiera salir, sino porque no tiene condiciones de salir. Y soporta toda la agresión. Entonces él pasa a ser un tirano financiero y ella es una esclava de esa dictadura financiera. Entonces, y él se encarga permanentemente de hacerle recordar a ella que él es el esclavo, él manda más. Nosotros, en esas discusiones de esas clases de pareja, se hace cada vez más fuerte y piensen nomás de que la mujer es la que organiza la casa, la que ve. El marido se cree el dueño. Y yo veo de repente que el mantel de mi casa ya está gastado, ya está roto, y yo voy a querer comprar otro mantel. Y el hombre, que eso ni le va, porque cuando mi marido está solo con mi hijo varón, ellos no comen así de la olla, ni se sientan, ¿verdad? Sin embargo, las mujeres no somos así. Y él me va a decir, no hace falta comprar eso, ¿para qué vas a gastar en eso? Entonces, el marido ejerce un poder y la mujer está sometida, mal sometida a ese marido abusador, porque es un marido abusador. Entonces, esa conducta se da también, aunque los dos trabajen, ¿verdad? Porque yo voy a hacer lo que yo quiero, vos vas a hacer lo que vos querés, ya que el hombre consiguió el dominio financiero de la casa. Es una esclavitud, está muy mal llamada y a veces la mujer piensa que es el sometimiento que Dios nos manda. Nosotros tenemos que ser inteligentes porque Dios no nos mandó a que nosotros estemos en un desastre, en un problema todo el día. Dios nos mandó a disfrutar de la vida. Y si nosotros seguimos todo lo que las enseñanzas, si nos agarramos de la palabra y somos obedientes, tengamos mucho, tengamos poco, como decía el apóstol Pablo, vamos a estar viviendo felizmente mientras nos vamos hacia lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos casamos, tenemos que ir al plan original de Dios de ser una sola carne. Y si yo soy solamente una carne, tengo solamente un pantalón, por decirlo de una manera que se pueda entender. Y si yo tengo un solo pantalón, tengo un solo bolsillo para entrar y tengo un solo bolsillo para salir. Entonces no puede haber tu dinero, mi dinero. El dinero entra al matrimonio Martínez Chamorro y sale del matrimonio Martínez Chamorro en un común acuerdo. Nosotros hemos llegado, por ejemplo, ya no a diezmar ella y diezmar yo, sino que ahora diezma el matrimonio Martínez Chamorro, porque creemos que así debe ser, porque somos una sola carne. Y sin embargo todavía vemos gente que dice, él diezma, yo no diezmo, no puede haber eso. Entonces,
Y en ese presupuesto que tiene que estar consensuado, más te vale que ninguno de los dos falte. Porque si yo voy a hacer el presupuesto y mi esposa el día que iban a hacer el presupuesto no vino, ¿qué voy a suspender? Chao peluquería, chao té con las chicas, chao carterita, chao zapatito, ¿verdad? Y si el día que se iba a hacer el presupuesto yo falto, chao tercer tiempo, chao salida con los muchachos. Entonces, el presupuesto se hace junto y se consensúa junto hasta dónde nosotros podemos llegar con nuestro presupuesto y qué lujos, qué gustos nos podemos dar ambos para que ambos nos satisfagan. Yo suelo decir que el matrimonio siempre tiene alguien que tiene un cara de sí y un cara de no. El cara de sí, el que lo que ve quiere comprar, y el cara no, el que siempre está atendiendo los gastos. Imagínense en nuestro matrimonio quién es que tiene cara de no, ¿verdad? Y entonces, y no es para que vos te aproveches del cara de sí, sino para que el cara de sí acepte que le gusta comprar, que le gusta gastar y te pide ayuda para que vos le atajes cuando ella tiene esa necesidad. Pero vos, cara de no es para que te aproveches de ella y le prohíba a ella que compre lo que quiera. Es una sola carne. Ella me ayuda en lo que yo tengo que comprar porque es necesario y yo le ayudo en lo que no podemos comprar porque todavía no podemos hacerlo. Entonces, es un común acuerdo cómo manejarnos. En Efesios 5, 28 y 29 dice que hay que amarse como a sí mismo. El que se ama a sí mismo se cuida, no se maltrata, trata de estar lo mejor posible. Y cuando somos uno, nosotros tenemos que cuidarnos a los dos. Si nosotros queremos ser obedientes a la palabra de Dios y ser bendecidos, tenemos que vivir en función a un solo cuerpo. Entonces, para terminar nuestro problema matemático que pusimos del comienzo en nuestro tipo. Si yo soy uno, yo soy una, ahora somos uno. Dios le bendiga. Bueno, gracias Wilfred, gracias Regina, gracias Raúl y Pina, excelente conferencia, excelente charla, y estamos viendo un denominador común en las dos charlas anteriores a la nuestra, que es el acuerdo. Nos escuchan todos, ¿verdad? Hagan así, por favor, ¿sí? ¿Se escucha bien? Preguntamos. Sí, perfecto. Entonces, hemos encontrado un denominador común. La importancia del acuerdo mutuo, ¿verdad? Y por supuesto también el orden. Como bien lo decía Wilfred y Regina, la importancia del orden en el matrimonio, las prioridades. Y dentro de ese orden, por supuesto, está también el tema de la parte financiera y económica, ¿verdad? Entonces, el tema que a nosotros nos toca desarrollar hoy es acerca de conflictos, resolviendo nuestros conflictos, pastora. ¿Vos pensás que en el matrimonio hay conflictos, pastora? No. ¿No hay? Aquí no hay. No hay, ¿verdad? Claro que hay, por supuesto que hay. Conflictos hay y conflictos siempre van a haber. Ahora, depende de cómo nosotros decidimos manejar esos conflictos. Exactamente. Y hablábamos de que ya no somos dos, que somos uno. Entonces, aún en medio del conflicto, tenemos que funcionar como uno. Así mismo. Y lo resaltante en este caso es, como bien lo decían los pastores Shem cuando recién iniciaron su charla, que a lo mejor los conflictos ya estaban antes de la pandemia. Así mismo. Pero ¿qué pasó? Con la crisis, con el encierro, esto se agudizó y a lo mejor se incrementó. Pero también tenemos que mirarlo de un punto de vista positivo, pastora, porque gracias a esta pandemia, si es que lo miramos de manera positiva, hemos descubierto a lo mejor muchos desajustes en nuestros matrimonios. Sí. Ahora lo que tenemos que hacer es ajustar esos tornillos desajustados para que nuestro matrimonio pueda entrar en otro nivel de gloria, digamos, post pandemia. Así mismo. Amén. Pero lo interesante es saber, ¿verdad, pastora?, que los conflictos dentro del matrimonio están para ser solucionados. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Están para ser solucionados. Y entonces nosotros hoy queremos basarnos en un pasaje que se encuentra en Efesios en el capítulo 4. Si ustedes quieren abrir sus Biblias también ahí en Efesios en el capítulo 4. Queremos hoy compartir en honor al tiempo también
no ahondar demasiado en detalles, pero sí tipo tips para que ustedes tengan en cuenta de cómo resolver los conflictos dentro del matrimonio, ¿verdad? Y el primer punto que queremos manifestarle es lo que se encuentra en Efesios 4:25. Ahí está luego, pastora, en la imagen. Sí. Donde dice que, ¿qué dice? Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así mismo, así mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? El primer principio, el primer tip que quitamos de este pasaje de Efesios 4:25 es la importancia de ser honestos, ¿verdad, pastora? Así mismo. La importancia de respetarse mutuamente dentro del matrimonio. Por ahí lo vamos a comenzar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos bien definido la regla de cómo vamos a enfrentar los conflictos, considerando en primer lugar la honestidad y por supuesto también el respeto mutuo, yo creo que vamos a salir siempre airosos, vamos a salir siempre victoriosos. Y yo creo que, y creemos nosotros, ¿verdad?, que dentro de un matrimonio, y más todavía cuando ya somos hijos de Dios, ya no tiene que existir la mentira, ¿verdad, pastor? Así mismo, debe primar la verdad. El doctor Raúl nos decía y nos mencionaba el tema de las mochilas, y realmente cuando hablaba de mochilas, nosotros podemos decir que cuando nos unimos en matrimonio con nuestros cónyuges, venimos a ser dos culturas totalmente diferentes en todo sentido. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nos hemos criado de una manera, tenemos nuestra cultura familiar de una manera. Mi cultura familiar es totalmente diferente a la cultura familiar del pastor Gerardo. Pero cuando nosotros hemos decidido unir nuestras vidas en el santo vínculo del matrimonio, primerito dijimos, bueno, vamos a ser honestos nosotros, el uno con el otro, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a trabajar, siempre respetándonos y trabajar justamente esas dos culturas para poder nosotros no vivir de acuerdo a la cultura de su casa o de mi casa, sino a nosotros crear nuestra propia cultura de respeto y de honestidad. Así mismo, y entender que no hay mentiras pequeñas, no hay mentiras piadosas, no hay mentiritas blancas. No, la mentira, dice la Biblia, es pecado. Así mismo. Y cuando uno miente, ¿verdad? Como solemos siempre con la pastora, uno se alía ¿con quién? Con el propio diablo. Porque la palabra del Señor es clara cuando dice que el diablo es el padre de la mentira, ¿verdad? Vamos a seguir todavía en la primera imagen, por favor, Pastor Wilfred. Okay. Ahí está. Entonces, cuando nosotros mentimos en el matrimonio, nos aliamos con el propio diablo. Y por supuesto, le damos puerta abierta al mismo infierno para que se introduzca en nuestra casa y haga lo que quiere dentro del hogar, dentro del matrimonio. Porque estamos aliados con el mismo diablo, que es el padre de la mentira. Entonces, yo y con mi esposa queremos hoy invitarte para que te puedas evaluar exhaustivamente, evaluar tu corazón como esposo, evaluar tu corazón como esposa. ¿Cómo estamos en ese tema de la transparencia? ¿Cómo estamos en ese tema de la honestidad dentro del matrimonio? ¿Todavía hay mentiras dentro del matrimonio? ¿Todavía hay medias verdades dentro del matrimonio? Miren, la palabra del Señor es clara cuando dice en Génesis 2:25, dice, y Adán y Eva estaban ambos desnudos, dice. Y no se avergonzaban. Y la pregunta es, ¿por qué no se avergonzaban? Porque no había nada oculto entre ellos, porque no había mentira entre ellos, porque había honestidad, había sinceridad y había, por supuesto, transparencia en medio de Adán y Eva. Por eso ellos podían estar desnudos y no se avergonzaban. Si nosotros no queremos avergonzarnos en el matrimonio, queremos vivir una vida firme, ¿verdad? Fortalecido, entonces tenemos que desechar de una vez y para siempre la mentira y vivir una vida de transparencia total en el nombre poderoso de Jesús. El segundo principio que queremos compartir en la resolución de conflictos, el segundo tip, por favor, con la ayuda de Wilfred. Ahí está. ¿Qué dice en Efesios 4:26? Airaos, pero no pequéis.
Amén. Eso es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir eso? Que para la resolución de conflictos dentro del matrimonio, primero tenemos que asegurarnos de no agredir al cónyuge. No tenemos que agredir al cónyuge. En segundo lugar, es importante considerar eso. Es interesante notar cómo aquí la palabra del Señor nos da un espacio, nos da un resquicio, nos da un permisito, ¿verdad, pastora? Para enojarnos. Yo te pregunto, pastora, ¿alguna vez te enojaste conmigo? No, ¿verdad? Muchas veces, conmigo, muchas veces, sí, me enojé, pero siempre tuve que pedirle al Señor que Él me ayudara. ¿Por qué? Porque llegada la noche, sí o sí me tenía que acostar a su lado. Con nosotros no había eso, voy a dormir en la sala, voy a dormir en el cuarto de los chicos. No, porque había un trato hecho entre nosotros cuando decidimos casarnos. Y yo sabía que al día siguiente tengo que volver a mirarle la cara. Sí o sí le voy a volver a mirar la cara. Entonces, más vale nomás que esa misma noche, antes de dormir, nosotros, antes de cerrar nuestros ojos, podamos nosotros resolver. No estamos diciendo que todo va a ser color de rosa, porque no es todo color de rosa. Pero aquí es muy importante entender que si hemos decidido vivir una vida de relación matrimonial con nuestro cónyuge, una vida de familia, es importante que nosotros podamos resolver con la ayuda siempre del Señor, porque sí o sí hay resistencia de uno o de otro lado, pero con la ayuda de Dios siempre debemos llegar a soluciones, y no solamente por el bien del matrimonio mismo. Tenemos hijos, tenemos familia, están en nuestras casas nuestros hijos todavía, y los que tenemos hijos todavía en la casa, entonces ellos muchas veces se dan cuenta cuando hay situaciones de conflicto. No creas que tus hijos no se dan cuenta, se dan cuenta. Y si nosotros decimos que Dios nos bendijo con ellos en la casa, pastor, nosotros tenemos que ser modelo, que tus hijos el día de mañana verdaderamente anhelen y sueñen tener también un hogar, una familia. Entonces, hoy vos le podés enseñar con tus acciones, que es cierto, la Biblia dice que yo me puedo enojar con tu mamá, con tu papá, pero yo no tengo que llegar al punto de pecar. ¿Y cuándo llegamos al punto de pecar? Cuando ya nos agredimos de una u otra manera. Probablemente no haya violencia física, pero muchas veces está la violencia en las palabras, que lastiman, que hieren y que dejan heridas por muchísimo tiempo. Y como siempre hemos dicho y vamos a seguir diciendo, palabra que salió de tu boca, salió y ya no podés volver a traer, ya no podés volver a meter. Muchas veces es mejor mordernos la lengua antes que de nuestra boca salga una palabra que tal vez va a herir, va a lastimar, va a ofender, va a denigrar a nuestro cónyuge. Así mismo. Entonces, el segundo principio es asegurarnos de que no agredir a nuestro cónyuge. Podemos enojarnos, pero cuidado, no entremos en el campo del pecado, como decía recién la pastora. En tercer lugar, ¿cuál sería? En tercer lugar, dice en Efesios 26 y también el versículo 25, que dice ahí la palabra del Señor: no se ponga sobre vuestro enojo. Voy a leer, pastor, exactamente. Dice, por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice clarito el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Entonces, Dios nos tiene que dar, pastor, toda la sabiduría, todos los días. Sabiduría, gracia, inteligencia. Y nosotras las mujeres, de hecho, conocemos que la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces somos un factor importantísimo en nuestros hogares también para poner calma. Así mismo, así mismo. Entonces, qué importante, ¿verdad? Decidir juntos el momento oportuno para conversar, para conflictuar, si podemos llamarlo de esa manera, porque la palabra de Dios es muy clara: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te podés enojar, pero no vayas a permitir que ese enojo
te lleve hasta el día siguiente. No vayas a permitir que ese enojo te lleve por una semana y por un mes también, porque ese enojo de haber sido pequeño quizás se puede convertir en una bola de nieve y luego eso va a destruir el matrimonio. Un problema no resuelto, ¿qué es lo que hace? Distancia al matrimonio. Un problema no resuelto, ¿qué es lo que hace? Resquebraja la buena relación del matrimonio y hace que el corazón de la pareja se distancie. Por eso es que cuando de repente vienen parejas junto a nosotros en la consejería matrimonial, nosotros notamos que tanto el corazón del marido como el corazón de la esposa hace tiempo que se han distanciado, ¿verdad? Y hay dolor, hay sufrimiento, hay resentimiento, hay enojo guardado en ese corazón, porque nunca aprovecharon el buen tiempo que pone la palabra para solucionar ese conflicto. Y obviamente al no solucionar ese conflicto en el tiempo dispuesto por la palabra del Señor, ¿a quién se le está dando lugar? Se le está dando lugar al propio diablo, porque justamente eso es lo que el enemigo quiere, traer división en medio de los matrimonios, traer resquebrajamiento en el matrimonio, porque una casa dividida, que dice la palabra, no puede prevalecer. Entonces, gente linda, seamos astutos, seamos entendidos en los momentos y en los tiempos que vivimos como matrimonio, ¿verdad? Y no le demos lugar al diablo y tratemos de solucionar nuestras diferencias en el día con el diálogo, como nos dice la palabra del Señor. Se dice que las palabras violentas dichas en un momento de ira se convierten en armas mortíferas. Y eso es terrible, cuando atacamos a la persona y no atacamos el problema. Entonces, muchas veces en el matrimonio esto es lo que se ve en muchas oportunidades donde las personas se agreden y no están atacando el problema que creó esa situación. Entonces, hablamos de que somos uno y por eso es tan importante que en la casa uno se ponga de acuerdo. El acuerdo mutuo siempre debe estar en medio de tu relación matrimonial, de tu relación familiar, el acuerdo mutuo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decidir juntos el momento oportuno para resolver un conflicto y no permitir que eso se extienda, porque eso puede traer división y resquebrajamiento en el matrimonio, en el nombre de Jesús. Vamos al siguiente tip, por favor. El otro tip encontramos en Efesios 4:28. ¿Y qué nos dice ahí la palabra del Señor? El que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así mismo. Y usted se pregunta, ¿qué tiene que ver eso, Pastor Gerardo, lo que estamos hablando? Si ya está hablando del robo, del hurto. Bueno, resulta ser que el apóstol Pablo tenía que enfrentar este problema dentro de la misma iglesia de Éfeso. Muchas personas, algunos pareciera ser que se convirtieron, pero había algunos hábitos, ciertos hábitos carnales que todavía no habían resuelto en sus vidas. Ciertas prácticas Y todavía seguían robando dentro del templo inclusive, ¿verdad? Y esta información llegó a oídas del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo encara esta situación diciéndole lo que dice ahí el versículo 28, el que robaba no robe más. ¿Y qué está haciendo ahí el apóstol Pablo? Está confrontando el problema, pero no le deja allí al problema sin solucionarse, sino que dice, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces el apóstol Pablo le presenta el problema, pero al mismo tiempo también le da la solución a ese problema. Y ese es el principio que con la pastora Sara queremos nosotros mostrárselos para que ustedes pongan en práctica en la vida matrimonial en medio del conflicto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que para que podamos solucionar el conflicto y ese conflicto se convierta en una bendición para el matrimonio, entonces tenemos que identificar el problema. Pero al mismo tiempo también tenemos que darle la solución a ese problema. Lo que generalmente dentro del matrimonio se hace es, no se identifica el problema, como ya decían en las otras charlas, el problema que generó ese conflicto dentro del matrimonio, sino que directamente ya le atacamos a la persona. Estamos atacando al ser,
y no estamos atacando el hacer. Y entonces cuando nosotros estamos atacando al ser, yo le estoy atacando a mi esposa y yo le estoy diciendo, vos sos esto, vos sos lo otra, y un montón de cosas, ¿verdad? No saber hacer esto por tu culpa, por tu gravísima culpa, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Le estoy atacando permanentemente a mi esposa y obviamente ella se va a sentir en un momento dado tan atacada que va a reaccionar de una manera igual y a lo mejor más fuertemente en contra de mi persona. O viceversa, pastor. La esposa puede atacar constantemente también al esposo. Vos no haces esto, vos no haces lo otro. Ya te dije que limpies el patio, ya te dije que saques la basura, ya te dije que cambies ese fluorescente, te dije que hagas esto y no haces. Entonces, eso está... Vemos varios solo un aragán, vos estás todo el día sentado. Entonces, ahí nomás luego, vos con tu teléfono, vos con el fútbol, o vos. Entonces, estamos atacando la persona y no el problema que está generando esa situación. Así mismo, y también darle una solución. Cuando yo de repente puedo detectar una situación que a mí me está generando una molestia en mi matrimonio, entonces, ¿qué debo hacer? En primer lugar, identificar el problema. ¿Qué es lo que me está generando a mí esa molestia? ¿Es realmente una situación fundamentada o es algo mío nomás? ¿Se entiende? Porque a veces también está en mí nomás, en mi corazón nomás la situación, ¿verdad? Pero si encuentro que es algo fundamentado, entonces yo tengo que identificar el problema. Pero al mismo tiempo, cuando voy a reclamarle a mi esposa, tengo que presentarle el problema sobre la mesa y al mismo tiempo también ya le tengo que presentar una posible solución a esa problemática. Entonces ya estoy ganando un 80% de solución de ese conflicto. Y obviamente mi esposa no tiene por qué enojarse porque yo no le estoy atacando a ella, yo no le estoy afectando en su ser, sino que yo estoy atacando el problema y juntos después vamos a atacar ese problema para darle una solución real y total a ese inconveniente, ¿verdad? Entonces, tener preparada una solución para el problema es otro principio importante para considerarlo dentro de tu matrimonio. Lo siguiente, ¿qué dice pastor? En Efesios 4:29. Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Lo que mencionábamos hace rato, cuidar nuestras palabras. No importa cuántos años tengas de relación matrimonial, estés en los primeros años o estés tal vez en la mitad de tu vida matrimonial o ya tengas muchos más años, cuidar la manera en que nos hablamos. Hablábamos hace rato de honestidad y respeto. Y esto debe primar en el matrimonio. Así mismo, y sobre todo controlar el tono de la voz. De repente hay solo escuchar marido que dice, sí, pero ese es mi tono de voz, pastor, ¿verdad? Así yo hablo, pero tenemos que ir acomodando nuestro tono de voz a lo que va a ser de edificación y de bendición para mi esposa, para que tu esposa no se sienta agredida, para que tu esposa no se sienta afectada negativamente y mucho menos que salga una palabra corrompida de tu boca. Inclusive nosotros hemos llegado a tratar con parejas que se tratan con palabras groseras, con insultos. Son palabras hirientes que hieren el corazón, que lastiman y llega hasta lo profundo del alma. Hay tantas parejas que hoy día están tan heridas y están sufriendo por el maltrato del esposo o por el maltrato de la esposa porque usan palabras groseras, palabras corrompidas, palabras ofensivas, y eso no está bien. Eso realmente es fruto de la carne y tendríamos que leer la palabra y llenarnos de la palabra, porque como hijos de Dios, verdaderamente no tenemos que permitir que palabra corrompida salga de nuestra boca. Yo por eso decía hace rato, es preferible morderse la lengua antes que decir una palabra que va con la cual nosotros vamos a estar pecando, porque cuando estamos usando palabras que lastiman, que hieren, cuando estamos usando una palabra corrompida, cuando estamos usando, siendo hijos de Dios, porque como hijos de Dios nosotros no podemos usar palabras corrompidas, palabras sucias. Entonces, eso quiere decir que todavía necesitamos que todos los días nuestra carne
sea crucificado. Nuestra carne tiene que ser crucificado por el Señor y el Señor tiene que seguir trabajando con nosotros, pero para que Él pueda seguir trabajando, yo tengo que rendirme todos los días y rendirle al Señor mi boca, mis pensamientos, y que lo que va a salir hoy de mi boca realmente sea, Señor, para bendición de mi esposo, bendición de mi casa, de mi familia. Vuelvo a decir lo mismo, vuelvo a repetir esto, ¿no? Muchas veces las palabras corrompidas o las palabras violentas o fuertes, no solamente es con el esposo, es con los hijos también. Y como hijos de Dios nosotros no podemos permitir eso. Así mismo, así es que queremos pedirte, si es que últimamente cuando ustedes entran en una discusión se maltratan y usan palabras hirientes, insultantes y hasta palabras groseras, queremos pedirte que se arrepientan, le pidan perdón al Señor porque están en pecado y no pueden esperar que Dios les bendiga, no pueden esperar que los cielos se abran sobre su vida, sobre su matrimonio, si es que estamos fallando en este punto. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de tono de voz estás usando para con tu esposa, varón? ¿Qué tipo de voz estás usando para con tu esposo, mujer? Cuidado con el tipo de voz que estamos usando y lo que estamos permitiendo que salga de nuestra boca. Entonces hay que cuidar las palabras y controlar el tono de voz. El siguiente tip, por favor, se encuentra en Efesios 4:31. Y ahí dice la palabra del Señor. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. Así mismo. ¿Qué significa eso? Que no tenemos que atacar a nuestro cónyuge en público. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que ser prudentes en ese caso. Nuestras diferencias nosotros no lo podemos manifestar de una manera pública y empezar a discutirnos delante de todas las personas para que todos nos escuchen. No se puede hacer eso. Estamos nosotros poniendo al descubierto nuestro matrimonio. Yo le estoy poniendo al descubierto a mi esposa, si yo le estoy atacando a mi esposa en público, yo le estoy poniendo ella me está poniendo al descubierto a mí si ella me ataca a mí en público. Nosotros estamos haciendo mal. Entonces nos estamos dando mutuamente un puñal ahí en lo más profundo de nuestro corazón. Y eso duele. Entonces no podemos atacarnos a nosotros en público. Tenemos que tratar nuestras diferencias siempre en privado y mucho menos en frente de nuestros hijos, ¿verdad, Así mismo. Y es más, cuando nosotros hacemos esto, tenemos que ser conscientes que estamos lastimándonos a nosotros mismos, porque si yo soy parte de él es parte de mí, nos estamos lastimando a nosotros mismos cuando nosotros nos maltratamos. Entonces, gente, así como yo siempre digo que los malos hábitos demasiado fácilmente se le pega al hombre. Entonces, trabajemos si hay malos hábitos. Esta noche nos hablaban los hermanos Wilfred y Regina de estar bajo la lupa. Entonces, si vos te das cuenta esta noche, con todo esto que estamos compartiendo, si yo me doy cuenta que necesito ponerme bajo la lupa de Dios, enhorabuena. Esta es una noche donde Dios está permitiendo que nosotros podamos ponernos bajo la mano de nuestro Dios y ahí realmente que seamos por Él mismo examinados y que tomemos la decisión, porque realmente es muy lindo todo tal vez lo que estamos escuchando, pero no tiene que quedarse solamente en escuchar, tenemos que llevar a la acción. Y si yo me doy cuenta que tengo áreas en mi vida que están perjudicando mi relación matrimonial, mi relación familiar, pues enhorabuena, digámosle al Señor, ya no quiero, Señor, actuar o hacer esto a que estoy haciendo mal, ayúdame. El Espíritu Santo, dice la palabra, es tu ayudador. El Espíritu Santo es tu maestro, es tu guía. Entonces ponete bajo la lupa de Dios, pongámonos bajo la lupa de Dios y que el Señor nos ayude a corregir lo que tengamos que corregir. Hicimos un pacto y ese pacto decía hasta que la muerte nos separe. Entonces vamos a seguir al lado de nuestros amados esposos, nuestra amada esposa, y vamos a soportarnos, como dice la palabra, unos a otros, con la ayuda de Dios. El acuerdo mutuo, el ser uno es demasiado importante. Y Dios quiere que tu matrimonio, que tu relación familiar sea una bendición para vos. Dios no te dio una familia, no te dio un esposo para que vos vayas ahí llevando como tu mantita, tu colchita, una carga pesada
que tu mochila sea tan pesada. No, Dios dice Jeremías 29:11, pastor, que los pensamientos de Dios son solamente de bien y no de mal. Eso, trayendo nuestra relación matrimonial, familiar, quiere decir que Dios quiere lo mejor para vos. Dios espera lo mejor para vos y de vos. Entonces, tomemos la decisión de entregarle al Señor nuestra relación matrimonial, familiar, y que su nombre sea glorificado, que Él nos ayude a corregir lo que tengamos que corregir y que realmente podamos ser de bendición unos con otros. Así mismo. El siguiente tip, por favor. También dice en Efesios 4:32. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Así mismo, gloria a Jesús. Y con esto estamos terminando nuestra charla en esta noche. Importante es saber, como parte de los principios para la resolución de conflictos, es que cuando termine la pelea o cuando termine la discusión, ese día tenemos que ayudar a limpiar los escombros. O sea, que nadie sale ganador ni nadie sale perdedor allí. El que sale ganador, el que sale victorioso es el matrimonio, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo tenemos que enfrentar ese momento ya ante una situación, como dice Efesios 4:32? Con un corazón bondadoso, con un corazón misericordioso y con la predisposición de perdonarnos unos a otros, así como también Dios nos perdonó Amén. A cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Yo no soy quien para guardar en mi corazón falta de perdón en contra de mi esposa, ni tampoco ella pueda guardar en su corazón falta de perdón en contra mío, siendo que Dios me perdonó a mí en Cristo Jesús. Amén. Y si Dios me perdonó a mí, entonces yo no puedo retener una falta de perdón. Yo tengo que perdonarle a mi esposa por encima de todo. Y recordemos, ¿verdad, pastora?, que el perdón no es una cuestión de sentimientos y de emociones. El perdón es una decisión. Y tenemos que decidir en obediencia a la palabra del Señor. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Jesús le dijo 70 veces 7. Es decir, tenemos que tener siempre la predisposición de perdonar. Cuando nosotros ya nos levantamos a la mañana temprano, yo ya tengo que predisponer mi corazón para perdonar todas las ofensas de toda esa jornada, de todo ese día, porque va a haber momentos en que vamos a tener que enfrentar situaciones, pero cuando yo ya me predispuse de perdonar, entonces ya me va a ser mucho más fácil perdonar en el momento, ¿verdad? Porque la falta de perdón, ¿qué es lo que hace? Esa persona que no quiere perdonar, ese esposo que no le quiere perdonar a la esposa, o esa esposa que no le quiere perdonar al esposo. Alguien dijo en una ocasión que es como aquel hombre o aquella persona que toma veneno y espera que la otra persona muera. ¿Se entiende? Así que la falta de perdón lo que hace es que cada día uno vaya muriendo. Cada día uno se vaya contaminando. Y ese no es el plan de Dios. Y ese no es el plan de Dios. La palabra del Señor es claro cuando dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y todo lo que sale de nuestra boca, ¿de dónde viene? Viene de nuestro corazón. Entonces, amados hermanos, matrimonios preciosos, les animamos, familias, les animamos para que siempre mantengan un corazón limpio, un corazón puro, y que limpiemos siempre nuestra relación. Nos examinemos siempre a ver cómo está nuestra relación. Y hagamos lo que hacía también el salmista David, ahí en el Salmo 139, 23 y 24, donde el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. O sea que ponernos bajo la lupa de Dios para que seamos examinados todos los días por Él. Gracias, Señor, te damos en esta noche maravillosa. Tú eres el único digno, Señor. Y una vez más, todos los que estamos aquí, te invitamos para que formes parte de nuestro matrimonio, para que formes parte de nuestro hogar y de toda nuestra familia, Señor. Gracias. En esta hora, Señor, como pareja, como matrimonio, Señor,
Si es que hemos fallado en algunos de estos puntos que hemos compartido hoy, Señor, desde el inicio, nosotros hoy nos arrepentimos, Padre Celestial. Y te queremos pedir perdón, Señor, por nuestro pecado, Señor. Si estamos guardando en el corazón, Señor, sentimientos negativos, falta de perdón, resentimiento, enojo que data de mucho tiempo, Señor, en contra de nuestro cónyuge. En esta hora, Señor, estamos bajo tu lupa. Estás examinándonos, Señor, y no podemos ocultarnos de ti. Y nosotros reconocemos en esta hora, Señor, ese pecado. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos limpie, nos purifique, Señor. Y que sanes toda herida, Señor, que pueda haber en nuestros corazones. Sana, Señor, toda herida que pueda haber en medio de los matrimonios, en medio de las familias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En este momento, específicamente, Señor, yo quiero presentarte la vida de cada esposo y de cada padre de familia, Señor. Te pedimos, Padre, para que tú les ayudes, que tú, Señor, les guíes, para que ellos puedan, Señor, levantarse como ese sacerdote espiritual dentro de su casa, para que ellos puedan ejercer ese liderazgo bajo la dirección de tu Espíritu Santo, sometido a su cabeza, que es Cristo Jesús, para que esa esposa y esos hijos puedan estar, Señor, con seguridad, puedan estar seguros viviendo bajo ese techo, Señor. En tus manos encomiendo la vida de cada marido, de cada esposo y de cada padre de familia en este momento. Asimismo, Padre, bendigo, Señor, la vida de cada esposa, de cada mamá, de cada mujer, Señor, que ha compartido también este tiempo. Señor, danos la sabiduría, danos la gracia, danos la inteligencia, Padre, para que seamos fieles administradoras de toda esa familia, de todo ese hogar que tú nos entregaste. Dios, que podamos verdaderamente darte a ti gloria, honra y honor con nuestra familia, con nuestros cónyuges, Señor. Te bendecimos en esta noche y declaramos que nuestra familia, que nuestra casa le pertenece a Cristo Jesús y que el maligno no tiene poder sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Declaramos que nuestras familias tienen a Cristo Jesús como Señor y soberano, y te damos gracias en esta noche por este tiempo, por este compartir. Bendecimos a todas las familias representadas, bendecimos aún aquellos que hoy no pudieron ya entrar, Señor, a esta reunión. Bendecimos sus vidas, sus hogares, sus familias, y te damos gracias por tu cuidado, por tu protección. Te damos gracias por la provisión que traes todos los días a nuestra casa. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso a Jesús en este momento. Amén, Gloria a amén, Jesús. amén. Aleluya. Gloria a Dios.